Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La noche de ayer en Estambul parecía, a simple vista, una más en el calendario social de la ciudad, un evento privado, un grupo selecto de invitados y un lugar emblemático a orillas del majestuoso Bósforo. Sin embargo, lo que comenzó como una velada íntima entre amigos terminó convirtiéndose en un episodio que encendió las redes sociales y avivó las conversaciones de millones de fanáticos en cuestión de minutos. Los protagonistas de este inesperado momento fueron dos de los rostros más icónicos de la televisión turca de la última década. Elçin Sangu y Bahar Arduk. Su química en pantalla, inmortalizada en una de las series más recordadas y queridas por el público, ha trascendido el tiempo, generando una base de admiradores que no deja de crecer, incluso años después de haber compartido el set. La ocasión fue cortesía de su amigo y colega, el talentoso actor Salih Bademsi, quien organizó una fiesta privada en un local legendario de Estambul. Un sitio donde la música parece fluir de manera orgánica, las luces cálidas envuelven a los presentes en un halo de intimidad y cada rincón respira historia. La lista de invitados incluía directores que habían salido directamente de una sala de edición, músicos recién bajados del escenario y estilistas que aún cargaban con vestuarios recién utilizados en sesiones fotográficas. Elçin llegó temprano, luciendo un elegante conjunto negro de líneas impecables, el cabello recogido con un pulido perfecto y una mirada que irradiaba seguridad. Bahar, fiel a su estilo relajado y seguro, apareció más tarde, sin prisas, como si conociera un secreto que los demás ignoraban. No hubo entradas conjuntas ni posados para fotógrafos. Era, en apariencia, una noche tranquila entre colegas. La velada avanzaba sin grandes sobresaltos, risas, música y conversaciones cruzadas llenaban el ambiente. Pero como bien saben los que han vivido las mejores fiestas, los momentos que marcan la memoria rara vez se anuncian con antelación. Fue cerca de la medianoche cuando el DJ decidió bajar el ritmo. Las canciones más movidas se dieron paso a melodías suaves, casi hipnóticas, que invitaron a las parejas a ocupar la pista. Y allí, sin guiones ni flashes preparados, ocurrió lo que nadie esperaba. Bahar extendió la mano. Elçin la aceptó. No fue un gesto para la galería ni una estrategia calculada, simplemente, dos personas decidiendo compartir un compás en el mismo espacio. En ese instante, la energía de la sala cambió por completo. No bailaban para los demás, sino el uno para el otro, comunicándose con miradas, sonrisas y silencios cargados de significado, como si el tiempo retrocediera a aquellos días en que construyeron un universo ficticio que conquistó corazones en todo el mundo. Permanecieron juntos no solo durante esa canción, sino también en las siguientes, dejando que el momento se prolongara sin prisa. Los presentes no tardaron en darse cuenta y, como dicta la costumbre de esta era, comenzaron a grabar discretamente. No eran tomas perfectas, sino clips breves, algo borrosos, pero precisamente por eso, auténticos. En pocos minutos, las redes sociales se inundaron de videos y fotos, muchos de ellos combinados con escenas memorables de su serie más famosa. La nostalgia se mezclaba con la realidad, y el resultado era pura magia digital. El fenómeno se propagó con velocidad vertiginosa. En menos de una hora, los titulares virtuales pasaron de bailaron juntos a de la mano en Estambul y, finalmente, ¿a qué significa todo esto? Las especulaciones se multiplicaron.
Algunos veían en ello una señal de reconciliación sentimental, otros lo interpretaban como un simple reencuentro entre amigos, y no faltaban quienes sospechaban de una hábil estrategia de relaciones públicas. Sin embargo, lo cierto es que el Sinsangu y Bararduk han mantenido siempre un perfil personal sumamente discreto. Nunca han explotado su relación profesional para obtener beneficios publicitarios excesivos, ni han alimentado rumores para ganar protagonismo. Precisamente por eso, esta muestra de cercanía tuvo un peso mucho mayor. Cuando quienes rara vez se dejan ver juntos en un contexto íntimo lo hacen, el eco es inevitable. En este escenario, el anfitrión Sally Bademsi mostró un instinto impecable, no interrumpió el momento con bromas o comentarios en voz alta, ni intentó convertirlo en un acto central de la fiesta. Prefirió mantener la atmósfera relajada, dejando que la música y las emociones siguieran su curso natural. Esa decisión, lejos de apagar la chispa, la hizo brillar con más fuerza. A medida que la noche llegaba a su fin, la entrada principal del local se convirtió en un pequeño caos de flashes, paraguas y preguntas lanzadas al aire. Los protagonistas, fieles a su estilo, se limitaron a un escueto buenas noches antes de marcharse, sin ofrecer declaraciones, confirmaciones ni desmentidos. El misterio, como siempre, quedó flotando en el aire. Hoy, las interpretaciones siguen divididas. ¿Fue este un indicio de un nuevo proyecto conjunto? ¿Una amistad reavivada por una simple canción? ¿O un gesto espontáneo sin mayor trascendencia? Sea cual sea la verdad, lo que vimos fue innegable: miradas cómplices, sonrisas genuinas y una cercanía que parecía natural. Mientras tanto, la industria no es ajena a este tipo de escenas. Cuando dos estrellas con química probada comparten un momento así justo antes de la temporada de pilotos, es inevitable que ciertos productores y agentes presten atención. Aunque eso no signifique que un contrato esté sobre la mesa, las llamadas ya están sonando. Más allá de la especulación, esta historia también habla de límites. Ambos han demostrado a lo largo de sus carreras que valoran su vida privada y saben protegerla. Admirar el baile no significa invadir el silencio que han elegido. Celebrar la nostalgia no implica exigir respuestas inmediatas. Y ahora la pregunta para ustedes, fieles seguidores de News Around, ¿les gustaría ver nuevamente a Elsin y Bar compartiendo pantalla? ¿Creen que este baile fue el preludio de un nuevo capítulo profesional o simplemente un instante de amistad sincera? Déjenos sus opiniones, porque su voz siempre enriquece esta comunidad. Lo que sí podemos afirmar es que, por unas cuantas canciones, los recuerdos de una ficción que marcó a millones se materializaron en un salón real de Estambul. Y aunque la historia aún no tiene final, anoche el público tuvo el privilegio de presenciar una chispa que, al parecer, sigue viva. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.